Muy buenos días nuevamente, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias a nuestro Señor por tener esta oportunidad esta mañana de participar primeramente de la Cena del Señor. Un acto precioso, significativo, de gran solemnidad, de gran importancia para nosotros, para el Señor. Y damos gracias también por tener la oportunidad ahora de abrir su preciosa palabra y poder comentar, reflexionar, pensar un poco en ella. Y esperando que sea la palabra del Señor la que realmente nos hable, porque ella es la que tiene el poder, y es la que habla, la que tiene el verdadero alimento. Yo solamente soy un instrumento que el Señor ha querido en su misericordia usar, que soy indigno realmente, pero el Señor ha querido usar entonces para compartir. Entonces espero que podamos poner nuestra mente, nuestro corazón en la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor en esta mañana. Y quiero que vayamos al libro que estamos estudiando conmigo, y es el libro de Colosenses. Como le he dicho, yo voy un poco lento, pero realmente para mí especialmente ha sido de mucha bendición este contenido, esta sustancia preciosa que hay en este libro, en la palabra del Señor, pues nos alimenta, nos nutre, nos edifica, nos llena, y espero que así sea para ustedes también. Y estamos precisamente en el capítulo 1 y estamos en la oración del apóstol Pablo que hace aquí, una oración extraordinaria, podríamos decir. Y la oración comienza desde el 9, pero ya hemos leído, ya hemos visto parte de esto, y hoy vamos a ver del versículo 12. Pero vamos a leer el versículo 9 también en adelante, de Colosenses 1. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la oración. Esto es lo que pide el apóstol Pablo, primeramente, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Para que andéis, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Y dice, esto es lo que el apóstol pedía: fortalecidos con todo. Mire la palabra todo aquí, varias veces todo, ¿cierto? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahora viene el versículo 12, donde nos vamos a centrar hoy. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Oremos nuevamente. Padre eterno, Señor del universo, grande y majestuoso eres. Cuán precioso eres, Padre. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a ti. Y gracias porque en esta mañana podemos abrir tu sagrado libro, las Santas Escrituras, tu ley, tus preceptos, tu palabra, que has dejado como luz para nuestras almas, como guía de nuestro andar, a fin de que podamos
caminar conforme a tu santa voluntad. Permite, Señor, que esta mañana podamos ser nutridos de ella, podamos ser fortalecidos, exhortados, animados, podamos ser edificados, Señor, de tu santa palabra. Bendice este tiempo, guíame, Señor, y permite, Señor, que sea tu palabra la que llegue a nuestras vidas, Señor. Que sea ella la que hable a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, a nuestros corazones. Padre, y que quede para edificación. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Entonces, quiero esta mañana pensar un poco en la segunda parte de la oración del apóstol aquí. Y la segunda parte de la oración es como alabanza, ¿cierto? Y dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo. Qué difícil a veces, ¿cierto? Estar gozoso en circunstancias difíciles. Bueno, primeramente nuestras oraciones casi siempre se componen de peticiones. Casi la mayoría de nuestras oraciones muchas veces se componen de peticiones y poco de acciones de gracias. Porque a veces somos prontos para pedir, pero muy lentos para dar gracias. O más ligeros en pedir, porque necesitamos y queremos tener, ¿cierto?, aquello que deseamos o que necesitamos, pero muchas veces somos lentos para dar gracia. La palabra nos enseña en muchos lugares, en muchos textos, nos enseña a que debemos dar gracias. Y por eso aquí el versículo 12 dice, dando gracias al Padre. Pero si vemos más adelante en el capítulo 4, capítulo 4 y versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando en la oración. ¿Cuántos velamos en la oración? ¿Cuántos permanecemos constantemente orando al Señor? La oración es el contacto directo de nosotros con el Señor. Es el diálogo, es la intimidad, es la cercanía. Pero ¿cuántos estamos siempre dando gracias a Él? También lo reitera aquí en Colosenses, aquí en el mismo libro, aparece varias veces, ¿cierto? Colosenses 3 y versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias nuevamente. Y esto lo podemos encontrar en varios textos, ¿cierto? De la palabra, en Filipenses, un poquito más atrásito, quizás casi en la misma página, un poco más atrás, Filipenses 4 y versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Siempre dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, puestas delante de Él. Pero dice, con acción de gracia. ¿Cierto? ¿Cuántos realmente vivimos agradecidos? El apóstol Pablo daba gracias por todo lo que el Señor le había concedido, ¿cierto? Y decía, doy gracias al que me fortaleció.
Cuando comienzan los Romanos también, doy gracias por tener la oportunidad. Y casi la mayor parte de la Escritura vemos siempre dando gracias al Señor por todas las circunstancias. ¿Cuándo damos gracias nosotros? ¿Estamos siempre agradecidos con el Señor? Aun cuando llegan los momentos difíciles. ¿Cierto? Hay veces que el Señor permite los momentos difíciles, complicados, porque los necesitamos, porque son parte de nuestra formación, porque son parte de nuestra corrección también. Son parte de la formación que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces tenemos que dar gracias. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Qué bueno entonces que seamos hijos del Señor, agradecidos de Él cada día. Pero dice que en el Antiguo Testamento hay un sinnúmero también de personas que dieron gracias y vivieron agradecidos con el Señor. La diferencia con todos estos ejemplos, con esto que hemos visto y muchos que aparecen en el Antiguo Testamento, que no vamos a ver ahora por el tiempo, la diferencia es la ingratitud de los impíos. Nosotros como hijos del Señor debemos siempre dar gracias. Pero la gran diferencia es del impío por su estado de ingratitud con el Señor. Ellos no quieren dar gracias. Y vamos a leer un pasaje en Romanos, capítulo 1 y versículo 21. Bueno, el versículo 18 dice, de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la gran diferencia de los que damos gracia, de los que vivimos agradecidos con nuestro Señor, agradecidos por tantas cosas. Primero, porque nos ha dado vida eterna, salvación. Gracias por lo que el Señor nos ha dado aquí también materialmente. Por mi padre, por mi madre, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Por todo, por el trabajo, el lugar donde vivo. En fin, son tantas las cosas. Pero mire que los insensatos, el impío, el malo, dice que habiendo conocido a Dios o habiendo conocido de Dios y estando informado de Dios, no le dieron gracias. No le glorificaron, ni le dieron gracia. El Señor quiere y espera de sus hijos que le glorifiquemos y que le demos gracia. Y realmente toda nuestra gratitud debe ser para nuestro gran Señor, el dueño absoluto de nuestra vida, de todo nuestro ser, de todo lo que somos y de todo lo que pasa. Él es el quien tiene el control. Podríamos ver muchos pasajes más, ¿cierto? Y las Escrituras nos enseñan a dar gracias, y eso lo encontramos en muchos pasajes, por ejemplo, Salmo 34, Salmo 97, 12, y Primera de Timoteo. Vamos a buscar esta cita. Primera de Timoteo 1, 2 y 3.
capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Doy gracias al Señor, al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio. Nosotros también, de igual manera, debemos dar gracias al Señor, porque nos sacó del fango del pecado, del dominio de Satanás, y nos ha hecho hijo del Señor, por su misericordia, por su gran amor, por la gracia infinita de nuestro Señor. Entonces, ¿qué motivos tan grandes para darle gracias? Pero vamos a continuar aquí en Colosenses 12. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? ¿Cómo fue que logramos ser aptos de su herencia? Realmente no merecemos nada de esto. Y tengo unos pensamientos aquí anotados. Antes de recibir la salvación, Dios era nuestro juez. Estábamos bajo condenación por haber violado sus leyes justas y santas. Pero al momento que por la gracia de Dios pusimos nuestra fe en Cristo y su obra en la cruz por nosotros, Dios dejó de ser para nosotros un juez que condena y pasó a convertirse en nuestro Padre lleno de gracia. Qué precioso, ¿no? Dejó de ser aquel juez que nos condenaba por nuestra condición de pecadores, pero al momento que depositamos nuestra fe en Él y creemos en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces deja de ser un juez y pasa a convertirse en nuestro Padre, lleno de amor y de gracia, y nos extiende su brazo para con Él. Y dice, y nos salva, ¿no? Y no solo nos adoptó como hijo suyo, sino que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de esta herencia. Nuestro hermano Luis Molina habló bastante de esta herencia el domingo pasado, ¿cierto? Muy interesante. Y pudimos ver muchos pasajes con nuestro hermano Luis que nos habla de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, como nuestro hermano comentó también el domingo pasado. Precioso, ¿cierto? Pero antes de que Dios nos salvara por su gracia, era imposible recibir semejante herencia, hermano. Tenemos que pensar en eso. Nuestra condición antes. ¿Qué condición tan degradante, tan triste, tan lamentable? Varios pasajes describen nuestra incapacidad de recibir, hermanos, esta herencia. Y ligeramente vamos a ver algunos, porque son muchos, pero vamos a centrarnos en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, un poco más atrás de Colosenses, y miramos Efesios
1, comenzando el capítulo 1, capítulo 2 mejor. Y versículo 1 y 3. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire cómo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, seguíamos la corriente de este mundo. Nuestra conformidad era al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué? Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Eso fuimos nosotros en un tiempo. Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué condición tan degradante? Versículo 12, y aquí mismo, del mismo capítulo. En aquel tiempo de Efesios, estamos en Efesios 2 ahora. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos completamente destruidos, acabados, condenados por el pecado que teníamos en nuestro ser. Nos llevaba directamente al infierno. ¿Cierto? Y el capítulo 4 de aquí de Efesios sigue diciendo también, y muchos pasajes más, ¿cierto? Esa era la condición de nosotros. Esa era la condición de nuestra naturaleza. Éramos completamente incompetentes para salvarnos. Pero cuando llegó la gracia del Señor, sobreabundó en nuestras vidas. Y el día que pusimos nuestra fe en Él y creímos, todo esto fue cambiado. Y entonces ahora nos ha hecho aptos para participar de esa herencia. Antes estábamos bajo el dominio del sistema maligno del mundo, de Satanás, su malvado gobernante. Estábamos sin Cristo, sin identidad, sin esperanza, sin promesas. Estábamos apartados de la vida de Dios, ignorantes, endurecidos en nuestro corazón, insensibles, inmorales, impuros, llenos de codicia. Lo único que nosotros merecíamos de Dios era su ira. Era lo único que merecíamos, su ira santa. Y hermanos, y sin duda, eso era lo que hubiéramos recibido si Dios no nos hubiera tenido misericordia. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, de entregar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre y rescatarnos con su gran poder. Hubiésemos recibido la ira de Dios, pero gracias al Señor por hacernos aptos de su herencia. La santa palabra de Dios nos habla mucho acerca de nuestra herencia, como ya hemos visto y como vimos el domingo pasado. Y es una herencia, esta herencia comprende la vida eterna. Y la vida eterna es mucho más que una existencia sin límite, es una calidad de vida y se centra en la vida de Cristo mismo. No es una vida eterna aburrida, sino una calidad de vida con Cristo Jesús, en un lugar de felicidad, allá donde nuestra hermana Mabe
se nos adelantó ayer, donde hoy debe estar disfrutando de la presencia del Señor. Y ese lugar que el Señor fue a preparar para que donde Él estuviera, nosotros también estemos con Él. Es el deseo del Señor de que sus hijos, que compró con el precio más alto y que nos hizo actos de su herencia, podamos un día disfrutar delante de su presencia, disfrutar de Él, de ese lugar precioso que ha preparado para nosotros, que hemos sido redimidos por Él. Y podríamos mirar muchos pasajes. Y en segundo lugar, la herencia, esta herencia también hace parte de la tierra restaurada en el milenio, donde un día también vamos a estar, como aparece Apocalipsis 26. Y estos pasajes podemos buscarlos más adelante y podemos estudiarlos con más calma. Entonces, hermanos, esto nos debería poner a pensar en nuestras vidas para agradecer al Señor y quizás para no vivir tan desesperados ni tan afanados por lo que pasa aquí, ¿cierto? Muchas veces realmente nos desesperamos, nos afanamos, nos preocupamos demasiado por cosas pasajeras de aquí, cosas perecederas. Y por mucho que nos afanemos y que nos esforcemos y que trabajemos y que luchemos, nunca podremos alcanzar lo que vamos a obtener allá, la herencia incorruptible, lo que vamos a tener solamente por haber puesto nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y su obra preciosa. Si hay alguien aquí que aún está escuchando y que aún no ha puesto su fe en el Señor y no ha creído en esa obra preciosa, sería bueno que tomara esa decisión para que un día pueda gozarse con Cristo, disfrutando de esta herencia con los santos en luz. Pero sigamos viendo. Aquí en Colosenses, donde estamos, dice: para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí el apóstol define nuestra herencia como la herencia de los santos en luz. Esto se refiere a quienes han sido separados del mundo y apartados para Dios. Esta herencia solo le pertenece a ellos, a los que hemos sido apartados del mundo y traídos al reino de nuestro Señor. Porque lamentablemente, aquel que no ha aceptado a Cristo, aquel que anda en la vanidad de su mente, aquel que anda en la inmundicia de su ser, no puede recibir esta herencia. Y hay muchos pasajes, pero vamos a ver uno en 1 Corintios 6, 9, bastante fuerte pasaje, y muchos más. 1 Corintios 6 y versículo 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ninguno de este grupo anteriores del versículo 9 y 10 podrá disfrutar de la herencia, a menos que sea lavado, limpiado por la sangre del Señor y crea en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para poder entonces ser aptos para participar de esa herencia. Porque la herencia es con los santos en luz. Es donde está el Señor. La herencia de los santos en luz. En la Biblia, la luz representa, pues podríamos decir por lo menos dos cosas. La luz. Primero, desde el punto de vista intelectual representa la verdad. Y podríamos buscarlo en Salmo 119, 130. Representa la verdad, la luz. Pero desde el punto de vista moral representa la pureza. Y hay un pasaje muy diciente para representar realmente la pureza. Y está en Efesios capítulo 5. Versículo 8. Y bueno, vamos a mirar algunos. Dice, versículo 8 del capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, según el punto de vista moral, es la verdad, es la pureza. Y la pureza es realmente en el Señor, su santidad, su pulcritud, su transparencia. Y por esto es que habla de que nuestra herencia es con los santos, ¿cierto? La herencia es de allá. Mientras que la herencia de Israel fue terrenal, la herencia de la tierra prometida, la herencia de los santos es en luz. ¿Por qué? ¿Por qué es en luz? O sea, porque es en el reino espiritual de verdad y pureza, donde Dios mismo habita. Porque es ahí. No es una herencia impura, profana. Es una herencia pulcra, santa, perfecta, donde habita el Señor. Miremos 1 Timoteo 6:16. Poco más adelante de Colosenses. 1 Timoteo 6:16. Bueno, viene hablando de todo esto, pero el versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El que habita en la luz inaccesible, en la luz que solo
los santos, lo puro, lo limpio puede habitar. En esa luz inaccesible, esa luz que no todo mundo puede entrar. Es la luz donde habita nuestro gran Dios, santo, puro, que el Dios perfecto de toda santidad, y que solo pueden entrar aquellos que Él ha limpiado, que Él ha depurado por su obra preciosa en la cruz de Calvario, por su sangre preciosa. Entonces, qué bueno que el Señor nos haya hecho aptos para participar de esa preciosa herencia. Bueno, hay muchas cosas, pero el tiempo se nos está agotando. En la defensa ante el rey Agripa, el apóstol Pablo habla del mandato de Dios de predicar a los gentiles. En ese hecho habla encomendación, ¿cierto? Y es muy probable que el apóstol Pablo tenía ese pasaje quizás en mente cuando escribía aquí Colosenses 1, 12 al 14. Y vamos a leer este pasaje para mirar los pensamientos del apóstol allí. En Hechos 26, 18. Dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos. Pienso que el apóstol tenía quizás en mente este pasaje cuando su defensa o todo aquello que el Señor le había encomendado, y dice para que abra sus ojos a los incrédulos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las terribles tinieblas a la grata luz de nuestro Señor, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando somos salvados, entonces pasamos de las tinieblas, de la oscuridad triste, terrible, a la luz grata de nuestro gran Señor. Y recibimos todo esto que el Señor nos ha preparado. Y bueno, hay mucho más para decir. Pero el tiempo se nos ha acabado, pero aquí en estos 3 o 5 minutos, 4 minutos, que nos quedan 5 minutos, dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, ¿cierto? Nos ha librado. Otro motivo para dar gracias a Dios es por nuestra liberación. Bueno, y tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿cierto? Librado tiene que ver con traer hacia sí mismo, por rescatar. Dios nos sacó del reino de Satanás y nos trajo hacia Él. Qué precioso, ¿no? Tan pronto como pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos libertados del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, y nos hizo aptos para Él.
todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas, del poder de Satanás y trasladado al reino de nuestro Señor. Qué precioso, ¿no? Que hayamos podido obtener esa libertad por medio del sacrificio de nuestro Señor. Pero dice aquí también, versículo 13, libertados de la potestad de la tiniebla y trasladados al reino de su amado Hijo. El Señor nos libertó y nos trasladó. Dice, el apóstol continúa con la lista de bendiciones y menciona el nuevo reino en que pertenecemos. La palabra que se traduce aquí como trasladado es metistemi, que significa remover o cambiar. Se usa varias veces en las Escrituras. Se utilizaba mucho en el mundo antiguo para referirse al desplazamiento de un pueblo conquistado, ¿no? Que era trasladado o removido a otro lugar. Pero el verbo aquí habla de haber sido trasladado del dominio de las tinieblas satánicas a la gloriosa luz del reino de Cristo. Eso es el término aquí, ¿no? De trasladado al reino del amado Hijo del Señor. La palabra reino comprende más que el futuro reino del milenio, cuando el Señor reinará. Se refiere también al reino de nuestro Señor Jesucristo hoy, actual, por su iglesia, en la iglesia, como aparece en Romanos 14, 17. Pero ese reino consiste en la intimidad que nosotros tenemos como cristianos con el Señor, como nuestro Rey. Cuando lo consideramos como nuestro Rey, como el que gobierna, como el que rige nuestra vida, como el que está reinando en nuestro ser. Y aunque Cristo no reine literalmente ahora en la tierra, no significa que no sea Rey. Él es nuestro Rey soberano, espiritualmente. Y un día vendrá a esta tierra y tomará las riendas de aquí, literalmente, cuando ponga en orden la casa y tome el control en su reino milenial, ¿cierto? Un día el Señor reinará y luego nosotros pasaremos a la eternidad y el Señor será siempre nuestro Rey soberano. Por esto, antes de entrar a su precioso reino, necesitábamos ser redimidos, rescatados, ¿cierto?, de las tinieblas, del gobierno de Satanás y ser trasladados al reino de nuestro Señor. Eso fue lo que realmente el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, rescatándonos, redimiéndonos. Pero hay algo más aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención trae como resultado el perdón de pecados. De modo que la muerte de Cristo por nosotros pagó el precio por nuestra redención. Entonces, sobre esta base, Dios perdonó a nuestros pecados, nos concedió una herencia, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo ciudadanos del reino de Cristo. ¡Qué verdad tan maravillosa! Esta verdad preciosa, maravillosa, nos debe entonces motivar a
a vivir con un sincero agradecimiento delante de Dios. Así como el apóstol lo presenta aquí, ¿cierto? Debemos entonces estar siempre motivados para dar gracia, honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha rescatado, quien nos ha libertado, quien nos ha hecho aptos para participar de su reino, quien nos ha trasladado del poder de Satanás al poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y si morimos, entonces un día con ese mismo poder nos levantará de entre los muertos. Y si no morimos, con ese mismo poder nos transformará y nos llevará a su santa gloria el día que Cristo sea manifestado en gloria. Esa es la esperanza que tenemos. Hermanos, los dejo pensando en esto. Que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo en Él. Y pensemos en estas cosas, que esto nos fortalece hasta el día que el Señor venga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por la obra preciosa, completa, perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por ese hecho maravilloso. Permite que siempre podamos estar agradecidos. Pensando que en un tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza, lejos de Él, apartados de Él, condenados por el pecado que había en nuestro ser. Pero cuando se manifestó la gracia del Señor y pusimos nuestra fe en Él, creyendo en Él, entonces fuimos rescatados, fuimos limpiados y fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, de aquello que es perfecto, que es santo, porque es del Señor. Gracias, Padre, por habernos libertado, porque nos has impartido vida eterna por el poder de nuestro gran Señor. Permite entonces que podamos vivir agradecidos todos los días. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Permite que siempre esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que seas tú guiando nuestras vidas en todo momento. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.